de bomba contra el canal y una amenaza de muerte contra mí. Hago responsable al gobierno de Macri, que es el responsable de la seguridad de todos los argentinos, y es quien generó este clima de revanchismo que ya avisó el Papa Francisco hace tiempo. Y también hago responsable al Grupo Clarín y sus satélites, que han montado una campaña de demonización contra los dueños de este medio y contra mí en particular. Contra los dueños de este medio, porque son los únicos que se están bancando tener un discurso distinto, señalar el empobrecimiento, el desempleo, el desmantelamiento del aparato productivo que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos, cumpliendo un rol histórico que nadie más se atreve a cumplir. Y contra mí en particular, porque me vienen acosando y demonizando desde hace muchos años. Hace 2 semanas entró gente a mi casa. Yo estaba en mi cuarto, en el que duermo siempre con la puerta cerrada con llave. Caminaban para que los escuche. Llamé a la policía. Cuando llegaron se habían ido por los fondos. Le avisé a Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal. Lo conté aquí. Me llegan amenazas de muerte. Me siguen por la calle. Me han demonizado, me han perseguido y han generado en una parte de la población odio por la persona que les dijo la verdad. Me investigaron desde que nací hasta hoy y no han encontrado nada, porque soy un trabajador honesto, que laburo desde muy chico y que vivo en la misma casa desde hace 30 años. Cuando no encontraron nada para demonizarme, le dijeron a la gente que la pauta oficial que se usa para difundir actos de gobierno era una mala palabra. La misma pauta que existe en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Japón, en China y en todo el mundo para los medios y productoras. Hicieron una nota en La Nación en la que mi productora figuraba en el número 63 entre las que recibían pauta. Como era tan bajo el monto mensual, lo multiplicaron por 72 meses y pusieron caprichosamente 6 años para que apareciera un monto un poco más importante. Nuestra productora figuraba en esa lista de La Nación en el número 63, pero la foto que marcaba la nota era la mía, porque la nota se había armado contra mí y no contra el resto de los que recibían pauta. Luego Jorge Lanata saltó y dijo que yo era el primero, y no solo mintió con la cifra, sino que decía que era una pauta personal y no de una productora con más de 20 trabajadores como es. Cuando todos saben que tengo una productora hace 16 años, que en ese momento tenía 4 programas al aire, entre ellos Economía Política, el programa de mayor producción de la TV argentina. Utilizaron el hecho de que yo, como muchísimas pymes en el país, tenía la empresa a mi nombre, porque se llamaba Roberto Navarro, para mentirle a la gente y decirle que era una pauta personal, que era dinero que me daban a mí y no a la empresa. Una empresa se define por sus empleados y yo tenía y tengo más de 20 trabajadores a lo que les pago a fin de mes religiosamente como corresponde, durante el gobierno kirchnerista y durante el gobierno de Macri. No he despedido a una sola persona desde que se fue el kirchnerismo, porque jamás dependí del gobierno de Cristina, que por otra parte me quedó debiendo la mitad de los montos facturados el año pasado. Dinero que tampoco me pagó Cambiemos. Era mentira. Entonces, como sabía que estaban utilizando el hecho de que la productora estaba a mi nombre, hice una sociedad anónima a la que llamé La Niata, en honor a mi madre, que había muerto ese mismo mes. Al otro domingo, la Nata dijo que lo puse por la casa de Scioli, que se llama La Niata. Y yo le expliqué, no, Jorge, lo puse por mi madre muerta, y era el otro domingo. Puso música de violines, y se burló y dijo que era una novela armada por mí. Esa campaña de demonización siguió, estando constantemente en diario, TV y radio, siempre con ese mismo y único tema inventado. Lo único que les importa es acosar y demonizar. A los dueños de ese grupo los acusan por haber sido proveedores del Estado, un Estado que tiene miles de proveedores, mucho más grande que ellos, como Techín, Caputo o Galcaterra. Los acusan por haber tenido un plan de pago, como tienen la mayoría de los empresarios que en algún momento tienen que posponer sus impuestos. La verdad es que los acusan porque son los dueños de un medio de comunicación que no se arrodilla y que dice todos los días lo que está pasando con nuestros trabajadores, con nuestros pymes, con nuestro aparato productivo, con nuestro pueblo, en fin. Ahora llegaron al grado de presionarlos para que venda y ponerle una amenaza de bomba en su canal. Ahora llegaron a amenazarme de muerte para que no diga que en la Argentina hay hambre, que se triplicó la cantidad de pibes que van a los comedores, que ya hubo más de 500.000 despidos, que estamos nuevamente rumbo a 2001, sacándole la plata del bolsillo,
a los trabajadores, a los jubilados, a los niños. Ayer, mientras hacían la amenaza de bomba, contábamos que según la empresa CCR, una empresa internacional, el consumo de los niños bajó en octubre con respecto a septiembre en un solo mes un 16%. El consumo de leche bajó el mes pasado. Todo esto lo había contado yo en las elecciones, en julio, en agosto, septiembre. Avisé cada una de las cosas que iban a suceder. Dije que Mauricio Macri iba a venir a gobernar para los ricos. Dije que iba a haber un ajuste, que iba a haber endeudamiento, que iba a haber apertura de importaciones, que iba a haber transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico. Dije todo lo que iba a suceder porque no quería volver a vivir lo mismo que viví en la dictadura, que viví en los 90, porque no quería ver a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, quedarse sin empleo, deprimirse, entrar en adicciones, caerse. Todo eso lo avisé. Y ahora aviso todos los días que tenemos un gobierno que lo está haciendo. Y tenemos medios de comunicación que para encubrirlo hablan de otra cosa. Persiguen a sus enemigos políticos y persiguen a los pocos periodistas que se atreven a decir la verdad. Lo hago como lo hicieron y lo hacen muchos trabajadores de Página 12 u otros como Aliberti, como la gente de Radio del Plata, muchos progresistas que al ver que se querían cargar al único gobierno desde el gobierno de Perón, que había defendido a las mayorías populares, con todos sus errores, y también con algunos corruptos, como muchos otros, salía a desmentir los inventos que empezaron en 2008-2009 con el conflicto del campo, y hoy los sigo denunciando. Ayer, la amenaza de bomba se dio al tiempo que mostrábamos un reportaje a Luis Ignacio Lula da Silva, que contaba que en su país pasa lo mismo, y que pasa en cada país de la región, en donde se ayudó a los más humildes, a los que menos tienen, a los que se les devolvió el pan, a los que se les puso un litro de leche arriba de la mesa, a los que se le dio salud a sus niños, a los que se le dio dignidad. Lula lo estaba diciendo, lo habíamos pasado el domingo, y había tenido repercusiones en todo el mundo. En todo el mundo saben que la única región que mantuvo el poder adquisitivo de su población en los últimos 10 años de la crisis de 2008 en el mundo fue América Latina. Saben que hubo presidentes que se preocuparon por su pueblo. Por eso, al ver ese reportaje, en el mundo se preguntaban ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? Que se persigue a los líderes que defendieron a su pueblo. ¿Saben? Mi abuelo nació en 1892. En 1918 trabajaba en una fábrica de ladrillos. Trabajaba 14 horas por día junto con sus compañeros y se moría de hambre. Y hizo una huelga. No había derecho a huelga. Lo metieron preso. Cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y lo volvieron a meter preso y lo cagaron a palo. Cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y lo volvieron a meter preso y lo cagaron a palo. Y no le dieron comida. Y cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y así, en 1945, ya había derecho a huelga. Y mi viejo, que era delegado sindical, defendió el salario de los trabajadores por el derecho a huelga que había ganado mi abuelo luchando. Por eso voy a seguir luchando, porque tengo la sangre de mi abuelo y de mi viejo. Y voy a seguir defendiendo a los trabajadores y a los humildes, por más que me amenacen. Estamos en un país que vive el mismo revanchismo que después del gobierno